Pero empecemos desde el principio. ¿Cuándo empezó esto de la explotación comercial? ¿Por qué es tan necesaria? La primera pregunta que muchos de ustedes se hagan ¿es realmente necesario tener un plan de explotación comercial de los aeropuertos? Luego surgirán otras. ¿No nos deberíamos centrar en operar vuelos, que es lo que realmente importa? ¿Por qué es necesario cambiar el modelo? Para llegar a las respuestas, permítame introducirles un poco en la historia del transporte aéreo. No se preocupen, no será muy largo. En 1995, no hace mucho tiempo, Rigas Doganis, por aquel entonces director de Olympic Airways, operador aéreo griego, y actual director no ejecutivo de EasyJet, operador aéreo inglés, definió los aeropuertos como complejas empresas industriales. Él las concebía como un conjunto de pistas y edificios cuyo principal cometido era el manejo de los pasajeros y la carga de un avión. Desde ese entonces hasta nuestros días, la concepción ha variado mucho, y lo sigue haciendo. Cuando Doganis definió a los aeropuertos, la concepción consensuada por el sector era que los aeropuertos eran meramente parte de la infraestructura de la industria del transporte. El foco de atención se centraba en llevar a los pasajeros o la carga aérea del punto A al punto B, y para ello no era necesario concebir ni construir grandes infraestructuras. Era una concepción muy práctica, en línea con la de las compañías aéreas. Viajar no era un placer, era una obligación. Esto se puede ver en los mismos anuncios de la propia época. En este de The Great Silver Fleet podemos ver que el eslogan se centra básicamente en la velocidad de transportar del punto A al punto B. Para ellos viajar no era algo especial, no era algo que a la gente le gustara, sino que era una obligación y se centraban básicamente en llegar lo más rápido posible, porque volar era una barrera entre el origen y el destino. A medida que entramos en el siglo XXI, el concepto cambió radicalmente. Los aeropuertos pasaron de ser meras cajas de zapatos donde guardar las herramientas de trabajo a majestuosas catedrales, como la que vemos en la imagen. Grandes construcciones que invitaban a los pasajeros a disfrutar de toda una experiencia, no solo en el destino, sino también en el trayecto. ¿Por qué sucedió este cambio? ¿Qué hizo que se produjera tal giro? Si lo achacásemos a la liberación del mercado aéreo, no iríamos muy desencaminados. Esta regularización del transporte aéreo que comenzó a principios de los 70 en Estados Unidos de América y que más tarde se generalizaría alrededor del mundo, propició y generó la aparición de nuevas aerolíneas y de las denominadas low cost, o compañías de bajo coste. Permitió percibir un incremento más que sustancial en los pasajeros que usaban el transporte aéreo. Desde la aparición de la competencia ya no existía una única aerolínea para cada estado. Los precios de los billetes descendieron abruptamente, permitiendo a las clases trabajadoras y medias acceder a este método de transporte. Volar ya no era cosa de ricos. Viajar y ver mundo estaba al alcance de gran parte de los bolsillos. En esta diapositiva podemos ver algunos de los números que se recogieron tras 35 años del aniversario de la desregularización en Estados Unidos. Estas cifras son para Estados Unidos. En Estados Unidos, tras 35 años, se doblaron el número de vuelos, se triplicaron el número de pasajeros, se cuadruplicaron la carga, se duplicó el número de trabajadores y a la vez los vuelos son un 98% más seguros, un 40% más baratos, un 95% más agradables y 120% menos de fuel consumido. Y el número de clientes siguió incrementando. El incremento consustancial y repetido año a año del tránsito de pasajeros en los aeropuertos hizo replantear los modelos de construcción de los aeropuertos.
Necesitaban grandes superficies para dirigir los flujos de pasajeros, que además deberían empezar a pasar diversos filtros de seguridad. Debido a algunos de los incidentes y atentados que se produjeron durante las anteriores décadas. De este modo se pasó de la practicidad extrema a cierta opulencia. El foco principal de la actividad seguía siendo la operación de las aeronaves, y los servicios prestados en tierra a los pasajeros no eran más que eso, servicios extra. Fueron años de grandes inversiones. Sin embargo, no todo perdura. Con la liberalización y la competencia entre aeropuertos cercanos, conectados con otros medios de transporte como el ferrocarril y acentuado por la crisis global actual, llegaron los recortes de presupuestos. En ese momento se da otro giro importante. De la opulencia a la rentabilidad. Se deben conseguir ingresos extra. Las tasas no pueden ser la única fuente. Si subimos las tasas, subirán los precios. Si subimos los precios, acudirá menos gente, habrá menos pasajeros. Si vienen menos pasajeros, se cierran rutas, y si se cierran rutas, se recaudan menos tasas, con lo que se produce una espiral negativa que no conseguiremos frenar. Por suerte, unos señores muy avispados se dieron cuenta de esta imagen. Se dieron cuenta de que por los aeropuertos transitaban diariamente miles de pasajeros, en algunos casos millones, y eso sin contar las personas que acudían diariamente a trabajar. Eran ciudades vivas. Entonces, ¿por qué no realizar las actividades propias de una ciudad? Si se instalaban tiendas por las que el flujo de pasajeros debía pasar de camino a la puerta de embarque, se recaudarían muchas tasas extra debidas a las transacciones y al alquiler de las instalaciones. Con ese dinero extra se podrían reducir las tasas. Al reducir las tasas bajarían los precios de los billetes. Si bajan los precios de los billetes, más gente podrá acudir al aeropuerto a volar y más gente transitará por las propias tiendas, que nos harán recaudar más dinero y poder volver a bajar las tasas. Con ese dinero extra se podrían costear muchas también de las actividades propias del aeropuerto, como el mantenimiento de las instalaciones. Es importante este cambio de perspectiva, este cambio de mentalidad. Es lo que ha permitido a muchos aeropuertos convertirse en el gran epicentro intercomunicador de transportes que son hoy en día, sin tener que depender de subvenciones estatales. La explotación comercial marcó la diferencia. Se pasó de la operatividad pura a la rentabilidad. Y permítanme darles un pequeño consejo. No cometan el error de construir grandes catedrales a la espera de mayores tráficos de pasajeros. En cualquier aeropuerto podemos aplicar un plan de explotación comercial que nos permita evolucionar, generar ingresos y de este modo costear ciertas infraestructuras y ciertas ampliaciones del aeropuerto. Primero generaremos demanda y después venderemos nuestros productos. Al revés no suele acabar bien.